Bienvenido y bienvenida a Humanamente Increíbles, un espacio en el que aprenderás a través de experiencias de humanos como tú y como yo, cómo han cumplido sus sueños y metas más grandes y qué es lo que los hace únicos en este mundo. Este podcast es una invitación a que mires y reconozcas dentro de ti esa chispa que te llevará a vivir tu vida al máximo y descubrir tu propósito. Mi nombre es Priscila Guillén y mi intención es mostrarte que la vida de tus sueños existe y es posible para ti, porque somos humanos y cada uno a su manera es increíble. Hola con todos. Bueno, en este episodio especial tengo el honor de estar con Dianis Polo, que aparte de ser una persona a la que admiro mucho, también es mi amiga. Y quería traerles aquí para que aprendan de su historia, para que se inspiren en ella. Y bueno, Dianis, qué honor y qué placer tenerte este momento en Humanamente Increíbles Podcast. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muchas gracias, Pichi, por la invitación. Para mí también es un honor estar aquí en el podcast y pues contar mi historia. Me siento muy bien y feliz de poder hacerlo. Qué chévere, Dianis. Bueno, para empezar, quiero que nos cuentes un poco de quién eres, de dónde vienes, cuáles han sido tus inicios para más o menos saber y luego ya ir fluyendo y conocer más cómo tú puedes inspirarnos aquí en esta hermosa comunidad. Claro que sí, yo soy de Cuenca, Ecuador, pero actualmente vivo en West Palm Beach, Florida, en Estados Unidos. Qué chévere, Dianis. ¿Y a qué te dedicas o qué hacías en Cuenca anteriormente? Cuando yo estaba en Cuenca, yo estudié mi licenciatura en lengua, literatura y lenguajes audiovisuales. Entonces me especialicé en lengua española y yo fui profesora de lengua y literatura en el Colegio La Asunción por 7 años. Entonces sí, estuve un buen tiempo dedicada a la docencia en Cuenca. Qué chévere. ¿Y siempre te gustó la literatura o cómo nació esa pasión en ti? Sí, desde pequeña me gustaba escribir, ahí tenía mis cuentos, historias, después empecé con poemas. Nunca he publicado, siempre he mantenido mis escritos para mí, salvo una o dos veces que me publicaron en una revista de la universidad y una vez que publiqué en la Gaceta Cultural de República Sur. Pero en la mayoría mis escritos pues están en mis diarios, no tanto publicados, no he publicado libros aún, pero sí quisiera hacerlo algún día. Qué chévere. Sí, creo que sería algo bueno que también muestres al mundo y nos hagas a nosotros también disfrutar de tu lectura, que yo sé que tenías antes un blog o una página donde sí compartías. ¿Qué pasó con ese proyecto? Y tengo que actualizarlo, pero tengo un blog que se llama Entre las hojas secas. Creo que lo empecé cuando tenía como 23 años, es decir, ya hace tiempo, porque ahora tengo 30, estoy por cumplir 31. Entonces, sí, tengo que actualizarlo, eh, pero sí me gustaría poder compartir más textos ahí. Qué chévere, Dianis. ¿Y cómo decidiste entrar al mundo de la docencia? ¿Eso fue algo que siempre estuvo en ti, como en tus planes? ¿Qué fue lo que te motivó a dedicarte a esa carrera? Cuando era niña yo siempre jugaba a ser docente. Les ponía como a los peluches ahí en la mesa o en el mueble y jugaba que daba clases, aunque sea en la pared, yo explicaba cualquier cosa y eso es algo que siempre se me ha quedado en mi memoria, porque desde pequeña yo ya lo hacía, inconscientemente tal vez, pero desde pequeña yo ya jugaba como a ser docente. Y lo gracioso es que para yo inscribirme a la universidad solo tenía dos opciones, entonces yo no sabía que existía la carrera de lengua y literatura y apliqué para comunicación social y para medicina, porque el sueño de mis padres era que yo fuera doctora. Ya. Entonces, apliqué y por algo, pues era muy duro aplicar a la universidad pública en medicina y yo no pasé
necesitaba cierto puntaje, pues no pasé en medicina, pero en cambio sí entré a la Facultad de Filosofía. Y una vez ya en la facultad hay un primer semestre que son de materias comunes y ahí me enteré que había la carrera de literatura, entonces después decidí seguir literatura. Qué chévere. ¿Y tú qué crees? Si es que te hubieran aceptado en medicina, tú tal vez hubieras sido feliz haciendo eso, en verdad hubieras entrado ahí, o qué crees que hubiera pasado de ti contigo si es que esa posibilidad se hubiera abierto y en verdad hubieras aprobado y entrado a medicina. Yo pienso que si hubiera entrado a la carrera, tal vez al principio yo hubiera hecho un esfuerzo, pero en cierto punto hubiera tenido como demasiada presión y tal vez hubiera desertado de la carrera, porque no me apasionaba como me apasiona la literatura. Son dos cosas, son dos polos opuestos, pero Claro. por ejemplo, es lo que decía, desde niña yo jugaba a ser docente. Entonces, yo creo que sí tenía la vocación desde pequeña y hasta ahora siento que no me equivoqué nunca en la carrera que elegí. Tal vez me hubiera sucedido que en medicina no me hubiera sentido a gusto o me hubiera sentido muy presionada porque más bien era como el sueño de mis papás. Claro. Y tú cuando, o sea, tal vez tuviste algún modelo o alguien que te inspiró como para estudiar, para escoger esa carrera ya desde chiquita, saber que querías hacer eso cuando crezcas. Sí, mi papá de hecho es docente. Él es docente de español para extranjeros. Ya. Entonces, siempre que lo veía pues o hablando de sus clases, cuánto le apasionaba. También fue docente en un colegio, entonces lo ayudaba a corregir algunos exámenes, pero siempre lo veía envuelto en eso y le gusta también. Entonces, yo pienso que por ahí tengo ese antecedente por mi papá. Claro, pero siempre fue algo que te gustó, más no algo que como que te impusieron y mejor tu papá quería convencerte de que estudies otra cosa. Sí, sí, eso era lo gracioso, pero en realidad a mí me gustaba también enseñar, entonces Sí, me pareció que no me equivoqué nunca de carrera. Y más bien lo interesante es que como yo no sabía que existía literatura, iba a matricularme en comunicación social y mi papá me dijo, no, por favor, no, no hay mucho trabajo, porque él se preocupaba más por la parte económica. Pero cuando le dije, voy a estudiar docencia de lengua y literatura, me dijo, ay, yo te apoyo al 100%, la docencia es hermosa. Entonces, más bien me dio mucho apoyo ahí y dije, sí, es que no sabía que existía esta carrera, entonces me dijo, sí, te va a ir súper bien hazlo, hazlo, porque sí, tú tienes la vocación, entonces. Fue claro. algo gracioso que sucedió, pero sí, me apoyó siempre. Mi mamá siempre me apoyó, tomara la decisión que tomara, entonces también era bueno tener eso, ese Qué chévere. respaldo de los padres. Sí, yo creo que es algo que no todos tienen y que a veces sí les toca estudiar como que algo que escogió la familia o que vieron que toda la familia se dedicaba a eso, entonces esta persona también. Pero yo creo que es algo fundamental porque a esa edad no todos tenemos claro qué queremos ser en esta vida. Y si es que, por ejemplo, tú tuviste este encuentro tan cercano con la docencia desde pequeña, entonces cada vez como que se fue formando este amor y esta pasión a esta rama, pero en otros casos en los que no tuvimos personalmente como el apego a algo que en verdad dijimos, sí, esa es mi pasión, con eso sueño de ser de grande. Entonces, si no tenemos como el apoyo de alguien más, una guía, es un poco difícil como escoger una carrera que sea acertada o algo que en verdad luego le vayamos a sacar provecho. Eh, Claro. Sí, qué chévere, Dianis. Bueno, cuéntame qué me dijiste que no estás en Cuenca en este momento. Cuéntame a qué se debe y cómo sucedió todo eso. Bueno, más que nada se debe a que pues yo conocí a mi esposo, a mi actual esposo, cuando yo estaba de visita aquí en Estados Unidos y estuve en una relación a distancia por 3 años y medio y ahora pues estoy felizmente casada y por eso estoy viviendo ya aquí en West Palm Beach y claro, también fue arriesgarse porque las relaciones a distancia
sí funcionan, pero para que funcionen tiene que haber las dos partes, ¿no? El esfuerzo de las dos partes. Pero a eso se debe que estoy aquí. Qué chévere. ¿Y cómo le conociste? Cuéntanos cómo pasó todo eso. Bueno, fue gracioso porque pues yo lo conocí por internet cuando estaba aquí visitando a mi tía y claro, me invitó a salir, pero yo tenía miedo de salir, primero porque estaba solo visitando a mi tía por 6 días. Era justo entre Navidad y Año Nuevo. Y segundo, porque estaba en una ciudad que yo no conocía y no sabía si él era una persona real. Hay tantos casos de cuentas falsas o de personas mayores que se hacen pasar por más jóvenes. Entonces era uno ese miedo de que no sea real, de que no sea realmente él. Y dos, pues que estaba recién llegada y visitando familia, entonces no me parecía oportuno salir. Entonces yo no le acepté la salida, pero luego empezamos a hablar por WhatsApp y empezamos ya prácticamente a conversar y ya a tomar cariño. Y el verano siguiente nos conocimos y, no sé, hicimos clic desde el principio y desde ahí empezó nuestra historia. Y estuvimos 3 años y medio de relación a distancia, yo viniendo acá a Estados Unidos y él también fue a Ecuador 2 veces a visitarme. Wow, qué chévere. Bueno, antes de ir profundizar más en esta parte, ¿tú cómo te encontrabas en ese momento, antes de conocerle a tu esposo ahora? ¿Cómo te encontrabas como que emocionalmente? ¿En qué parte de tu vida estabas como para reconocer que era una persona que valía la pena conocer y seguir hablando? ¿Cómo te encontrabas como que en todos los aspectos de tu vida para reconocer que esta persona valía la pena? En el aspecto emocional yo estaba súper centrada porque ya estaba más o menos unos 3 años soltera, pero yo era feliz soltera, entonces disfrutaba de mi soledad. Yo iba al cine sola, iba a comer sola, hacía todo por mi cuenta y pues me encantaba tener toda esa independencia. Es más, todos los días yo salía a caminar por el centro de la ciudad o por el Parque de la Madre, por varios lugares. Entonces, en el aspecto emocional, pues yo estaba súper bien porque me sentía bien conmigo misma, tenía mucho amor propio, mi autoestima estaba muy bien. Entonces, en ese aspecto, muy bien, perfecto. En el aspecto laboral, en cambio, sí estaba un poco cansada, estaba ya bastantes años trabajando, pero cambió de, digamos, el colegio cambió de rector y con esos cambios también hubo como un poco de cambios en el ambiente laboral. Entonces ya no era un ambiente laboral tan satisfactorio para mí y empecé a dudar y empecé a decir, creo que no me siento tan a gusto como antes en el ambiente laboral, porque en las clases todo bien, todo fluía. Es más, las clases eran mi escape y me encantaba, pero el ambiente en general pues comenzó a ser un poco pesado. Entonces en ese aspecto yo me preguntaba, no sé si quisiera estar aquí el resto de mi vida, porque usualmente la mayoría de mis compañeros estaban ahí ya más de 30 años o más de 20 años. E incluso algunos me decían, pero usted es joven, ¿no ha considerado pues hacer una maestría en el exterior o ir a otro país? Porque de verdad aquí se quedaría estancada. Entonces esos consejos venían de mis mismos compañeros de trabajo, porque ellos tenían pues obligaciones y no podían dejar el trabajo, pero siempre me aconsejaban como que usted es joven, usted es inteligente, puede pues hacer un futuro en el extranjero. Y pues me empecé a preguntar también eso. Entonces así estaba en el aspecto laboral y siempre quise hacer maestrías, pero lo malo es que a mí me ganó más el miedo y nunca apliqué a becas por el miedo de que qué pasa si no me acepten. Entonces estaba con esas situaciones de mi vida en ese momento. Bueno, qué chévere. Yo creo que aquí hay muchos temas que explorar que me encantan. Eh, pero bueno, podemos terminar con esta parte de las relaciones y de cómo uno se encuentra porque me parece algo
fundamental. Uno cuando quiere como que manifestar el amor de su vida o conocer a esa persona, normalmente y me ha pasado personalmente de que estamos queriendo conocer a esa persona, pero desde una energía como que de necesidad. Es que porque estoy sola, te quejas de que es que no conozco todavía a alguien que valga la pena, y ya es hora por presiones sociales o culturales, a veces que estás rodeado de gente que siempre están con el novio de turno o el novio de años y eres la única persona que está sola en el grupo y como que empiezas a no encajar ahí y eso a veces genera una presión. Pero yo también descubrí cuando conocí a mi esposo que justamente fue un día en el que yo decidí ya ser independiente, olvidarme de tratar de buscar como que el amor de mi vida y concentrarme en mí y estar como que feliz y amándome en mi propia piel. Y yo creo que eso es un aspecto fundamental para poder estar listos como para conocer a esa persona. Y puede ser algo tan mágico como en mi caso, el día que yo decidí dejar de buscarle, ese día le conocí. Entonces, puede ser algo que uno no se espera y justamente es cuando uno deja de buscar y uno deja de lado toda esa energía de necesidad, simplemente aparece de la forma que tiene que aparecer y le conoces. Y eso me parece chévere de ti también, de que lograste conocerle y sobre todo tener esta experiencia de disfrutar tu tiempo contigo misma y luego poder conocerlo y reconocer que es el mejor momento, llegó en el mejor momento porque tú te sentías plena tal y como eras. Entonces, me parece súper chévere. ¿Tú cómo has visto en tu entorno, cómo crees que es? ¿Todas las personas como tienen esta capacidad de primero amarse a sí mismas y luego conocen a alguien más o cómo funciona? ¿Cómo has visto? La verdad, no. Más bien lo que más he visto o lo que más veía en el ambiente en el que yo estaba desenvuelta era que las personas, como tú decías, necesitan tener pareja para sentirse plenas o bien tenían ya una cierta edad como yo, que estaba en mis 27 años y ya me decían, ay, pero el novio, y no tienes novio, o y ahora, ¿y cuándo te casas? Y así mismo cuando ya estábamos en una relación, ah, pero y el anillo, pero ¿y cuándo te comprometes? Pero ¿y cómo así vas a irte? Pero y te quedas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no te casas? Entonces, para la gente, la presión social tal vez es algo inconsciente, pero hay demasiada presión en cuanto a las relaciones y en cuanto a qué edad está bien casarse o en cuanto a qué es lo siguiente. Como que la gente opina mucho sobre la vida de los demás, no porque sean malos, sino porque es el ambiente en el que están, en el que han crecido y pues la sociedad en sí. Entonces, la mayoría de mis amigas o la mayoría de personas ya estaban casadas o tenían relaciones largas o estaban como buscando una relación. Entonces, yo era un caso un poco raro en el aspecto de no buscar una relación. Y justamente cuando no estaba buscando una relación, también pues llegó sin que yo lo buscara. Claro, ¿y cómo tú viviste esto de, obviamente, al tener una relación a distancia, creo que eran como que más preguntas de la gente que estaba siempre ahí y diciéndote, bueno, que cuando, si él viene a Ecuador o tú te vas allá, cuando te casas, ¿qué va a pasar? Porque toda la gente, uno puede estar tranquilo en esa relación a distancia y confiando que todo le va a salir bien, pero la gente se preocupa por uno y uno es como que bueno, o sea, no te preocupes, yo ya voy a ver qué pasa, estamos tranquilos, estamos pasando bien, pero hasta ahí, tampoco podemos forzar las cosas. ¿Tú cómo hiciste para manejar toda esa presión y ese ruido que yo le llamo de afuera? Y sí fue un poco difícil porque sobre todo en mi caso fue pues una relación a distancia de más de 3 años. Entonces tuve que pasar desde el, ay, amor de lejos, amor de pendejos o amor de lejos, felices los cuatro, que de ley te fue infiel y yo dije no, porque yo confío plenamente en él y él confía plenamente en mí. Si no hubiera confianza, para mí no existiría una relación porque, claro, yo como
era muy respetuosa, pero también puse límites Ujú. y también como decidí no escuchar todas las voces que me decían, ay, pero ¿estás segura? Pero ¿será que sí? ¿Si quiere algo serio contigo? O hasta me decían, los americanos nunca se casan, los americanos nunca quieren una relación seria. Y yo decía, bueno, pero yo siento que él me ama y yo lo amo. Entonces, obviamente yo no puedo adivinar, pero estoy muy bien en mi relación con él y soy feliz. Y eso es lo que importa, mi felicidad, y él también se ve feliz. Y poco a poco se irán dando las cosas, y tenía pues mucha confianza en Dios de que las cosas se den, porque yo sí lo amo y lo amaba mucho también desde que empezamos. Entonces siempre tuve como el buen presentimiento de que se van a dar las cosas, pero asimismo tuve que mentalizarme a mí misma que no importa lo que dijeran los demás, lo importante es que yo era feliz, que yo me sentía plena en la relación, y que pase lo que pase, pues es desde el amor. Estoy tomando una decisión desde mi corazón, y todo lo que se hace desde el corazón y desde el amor, pues bienvenido sea, es bueno. Entonces, ese más o menos fue el proceso que pasé. Incluso en la pandemia vine a verle, a pesar de que me decían, no, pero ¿y cómo vas a viajar en la pandemia? ¿No te da miedo? Dije, si me enfermo, pues me enfermo y me recupero allá y luego regreso. No pasa nada, Claro. pero eso no me va a impedir irme. Entonces, como que me puse súper firme en mis decisiones, y también eso me ayudó. Pero sí, poner límites, no escuchar tanto el ruido, sino más bien como centrarse en nuestra voz interna y hacer las cosas desde el amor, desde el corazón. Eso creo que es mi clave. Perfecto, sí, yo creo que le diste al clavo porque no entiendo, a veces la gente tiene una capacidad como para tratar de preocuparte o de tratar de verle como las cinco patas al gato, como dicen. Y por ejemplo, a mí cuando yo me enamoré, también mi esposo es colombiano, nos conocimos en Inglaterra. Y cuando me estaba enamorando de él, la gente me decía, no te enamores con el corazón, enamórate con la cabeza. Y yo era así como, ¿cómo se supone que haces eso? ¿Y por qué haría eso si es de una persona que yo digo, bueno, si es que no sé qué va a pasar, porque ya él también se tenía que ir, todo era súper incierto, la incertidumbre era pan de cada día, pero yo decía, bueno, si es que me tengo que tener mi corazón roto por primera vez en mi vida, pues que sea de esta persona, porque yo sé que vale la pena. Entonces ahí es cuando uno en verdad se pone a analizar qué tanto debe escuchar a los demás, o si no, simplemente decirles como que sí, sí, ya, ya, pero uno seguir creyendo fuertemente en todo lo que siente, en que Dios le mandó a esta persona al camino en el momento y en el lugar adecuados, y simplemente dejarnos llevar. Yo creo que es algo fundamental, como que simplemente fluir con la situación, con el presente, y luego ya ir viendo y descifrando qué pasa. Pero bueno, cuéntanos un poco más, cómo fue, estuvieron a distancia todo este tiempo, luego qué ha ido pasando como para que luego ya estés casada, qué pasó en todo ese tiempo de viajes y todo eso. Sí, bueno, yo vine en la pandemia, como te comenté hace un momento, y me quedé un tiempo aquí, y por lo menos pude trabajar por Zoom. Eso era lo bueno, que podía trabajar remotamente, entonces yo seguí con mi trabajo. Para mí la pandemia fue un beneficio, una bendición en realidad, porque pude seguir trabajando desde donde estaba, entonces no tuve ningún problema con mis clases. Y cuando yo estaba ese tiempo aquí, mi ahora esposo, que desde entonces era mi novio, me dijo, ¿qué tal si te mudas conmigo, si vienes y renuncias a tu trabajo y vemos cómo nos va? Entonces le dije, sí, claro, no hay problema, entonces lo voy a hacer. Y tenía que esperar hasta el siguiente agosto para venir, entonces otra vez tuve que regresar, porque obviamente por las cuestiones de mi visa yo no podía excederme del tiempo.
y fue tan distinto regresar porque yo ya me había acostumbrado al estilo de vida aquí, estuve 5 meses aquí, entonces en ese tiempo yo ya me había acostumbrado al estilo de vida aquí en Florida, e incluso al clima. Fue muy difícil como sentir que encajaba, yo sentía que estaba en otro mundo. Cuando llegué a Ecuador, bueno, desde que me subí al avión para ir a Ecuador, yo ya estaba llorando porque obviamente no quería dejar a mi novio, no quería dejar lo que había vivido aquí, y hasta yo misma me sentía extraña, me deprimí, no quería salir, como el primer mes que llegué a Ecuador, y me sentía un bicho raro, me sentía como que no, yo no, o sea, yo no pertenezco aquí, me siento rara. Tuve ya que ir presencialmente al trabajo 1 vez por semana. Entonces, iba al trabajo, pero era todo raro, y cuando ya se acercaba el día de regresar, pues era lo más lindo. Pero justamente cuando yo regresé, estaba ya, tuve que renovar mi pasaporte y tengo un tiempo hasta que mi visa expire, y mi visa expira pronto. Entonces yo ya no podía como regresar y otra vez, digamos, ir a Ecuador otra vez y regresar, sino que esta vez ya tenía que o quedarme o irme. Entonces llegué al punto en que tenía que decidir qué pasa en mi vida amorosa, porque o me quedaba o me iba, así de sencillo, pero no había punto medio, Bien, porque yo antes, no antes de, perdón que te interrumpa este momento, pero yo creo que esta parte como que hay que profundizar más y explicar este choque cultural, pero como a la inversa. Porque cuando viajamos a otro lugar, primero como que nos cuesta adaptarnos a la nueva cultura, y tal vez a veces porque es algún lugar nuevo que nos gusta, nos adaptamos mucho más fácil y ya nos desconectamos del chip que teníamos de cuando, de nuestra ciudad natal, de nuestro país. Pero cuando volvemos, me parece interesante que también te pasó igual que a mí, que vuelves a tu país y a pesar de que ahí viviste la mayor parte de tu vida, te sientes súper extraña y como que ya no encajas, que la sociedad no es problema de la sociedad ni tampoco tuyo, o sea, porque la sociedad simplemente se mantuvo como siempre estuvo, la gente no cambió, pero tú ya vienes y eres otra persona diferente. Cuéntame cómo se vivió eso, cuáles fueron las diferencias que tú notaste y que te hicieron sentir como que extraño, un bicho raro y que querías volver. Bueno, primero que aquí, por cosas pequeñas, ¿no? Aquí, por ejemplo, cada persona es dueña de su vida, de su privacidad, no existe tanto el chisme, ni existe este juzgar o ver a la persona cómo está vestida. Entonces tú puedes estar en pijama que nadie te va a quedar viendo. Hay esa libertad increíble y absoluta, pues de la vida de cada persona. Cada persona tiene un tiempo para sí misma, inclusive en las parejas hay planes que cada persona hace, que no se necesita estar los dos en todo, sino tiene cada uno su tiempo personal, y pues aquí se respeta el espacio personal al máximo. Algo que es muy diferente allá, porque la gente es muy apegada a la familia. Entonces, a mí me pasó, pues claro, que al principio yo extrañaba a mi familia, pero luego como que en realidad ya no me hacían tanta falta, y cuando llegué como que, no sé, me sentía más como aislada, como que quería mi espacio, Ujú. eh, y también pues sentía eso, que las personas siguen hablando de los mismos temas, como que no evoluciona mucho los temas. O sea, todo sigue, como dice, todo Sí, sigue siendo igual, pero tú cambiaste porque ya conoces, no sé, como que empiezas a ver el mundo de otra manera. Entonces, claro, también le extrañaba a mi novio, eso también me afectaba emocionalmente porque pues estuvimos juntos tanto tiempo y luego no verle todos los días, no sé, caminando por el pasillo, es así como chusa, que es difícil, ¿no? Porque claro, notas ya te completamente el cambio.
Ujú. Claro, pues en Ecuador yo vivía en un departamento solo yo. Entonces estar de nuevo sola después de ya acostumbrarme a estar con él también era difícil. Y pues sí, me vi con mis amigos, chévere, pero no sé, era como algo dentro de mí que me decía, como que, no Este ya sé no qué. es tu lugar. Exacto, es como que se convirtió en un no lugar. E incluso en el trabajo yo dije, bueno, yo creo que sí voy a renunciar porque de verdad ya no me hallo, no me veo aquí, entonces voy a ver qué sucede. Porque además ya teníamos que ir nuevamente todo presencial en el siguiente año lectivo. Y dije, bueno, ya si me toca renunciar, pues creo que lo voy a tener que hacer. Conste que no quería, pero me dieron otra razón más. Sí, Qué chévere. No, sí, yo creo que todo eso influye y también yo creo que la situación, la seguridad, porque uno no se pasa de poder caminar solo por la calle súper tranquilo a de nuevo estar pendiente de siempre mirar a los lados. Y a pesar de que puedo decir que nuestra ciudad era como que moderadamente segura comparada a otras de Ecuador y de Latinoamérica, pero siempre hay como que esta inseguridad, esto de que no puedes salir a cierta hora, y aparte esto mismo de la familia, porque si es que tú, digamos, si es que hubiera pasado el contrario, si tu esposo hubiera ido a vivir a Ecuador, yo creo que esos espacios que tú dices que es súper chévere tener tu tiempo para ti mismo y que luego comparten cosas juntos, pero está bien si es que alguien como que si hacen las cosas por su lado, yo creo que eso en Ecuador no existe. Siempre va a estar mal visto, ya sea por la abuelita, por la mamá, que por qué no sales con él, que por qué él no viene. Entonces creo que es otra cultura súper diferente a la que ya una vez tú te acostumbras, volver a eso es como volver a sentirte chiquito y sobreprotegido y como que no puedes, no tienes esa autonomía y esa libertad para saber qué hacer con tu tiempo y menos la otra persona porque claro, no, en ese caso no hubiera tenido como que amigos o un grupo de personas con la que poder salir y distraerse. Yo creo que estuvo bien que sí, puedas volver, porque capaz no hubieras sentido lo mismo. Yo creo que la relación misma de la pareja, cuando ya cambia de lugar en donde estabas acostumbrado, donde le conociste, ya todo el entorno y eso, aunque no querramos, como que tiene su influencia y nos hace sentir ya diferentes y como que toda esa magia se va yendo poco a poco por esta presión social. Pero qué chévere, Dianis. Y bueno, ahora sí, volvamos al tema. Me decías que ya te tenías que decidir si te quedabas o te ibas por esto de la visa. ¿Qué decisión tomaste? ¿Cómo fue todo ese proceso? sí. Eso sí fue una decisión que yo tuve que hacer respetar mucho, porque yo dije, bueno, estoy enamorada y de verdad creo que es mi destino estar allá y que yo creo que lo mejor va a pasar y dejo todo en manos de Dios. Obviamente yo sí quería casarme por amor, entonces dije, espero que Él me proponga matrimonio y nos casemos. Entonces siempre fui con esa mentalidad, pero obviamente con la decisión de, bueno, voy a dejar todo, voy a renunciar, va a ser difícil. También me puse los pies en la tierra porque dije, no va a ser fácil, Ujú. obviamente no voy a poder trabajar, entonces voy a tener que pasar mucho tiempo en casa, pero pues hay como sacrificios que tengo que hacer y también la parte familiar que todos se iban a cuestionar de mi decisión y que así pasó, porque todos me decían, pero ¿qué estás loca? ¿Cómo vas a dejar un trabajo seguro, un trabajo de años, que ya tienes tu sueldo fijo y ni siquiera sabes qué va a pasar? Y Exacto. claro, otra vez me venían a ponerme dudas, ¿no? Como que ni siquiera sabes qué va a pasar, él no te ha dicho si quiere casarse, tú te vas a la deriva, o sea, te vas a lanzar y no sabes a qué te vas, porque ni siquiera te ha pedido la mano, ni siquiera te ha dicho que se casen, como que vos ya supieras, bueno, sí, me voy a casar y por eso me voy. Vos no sabes a qué vas
y no nos parece correcto que dejes tu trabajo porque entonces no vas a poder sacar la visa de nuevo, o sea, renovar, y luego no le vas a poder ver, y o sea, era como todas esas presiones. Y Ujú. claro, me afectó mucho emocionalmente porque de la decisión que yo tomé, pues claro, parecía que me hacían cuestionarme, pero yo tenía fe de que la decisión que estaba tomando era correcta. Y dije, bueno, yo simplemente pongo todo en manos de Dios y yo me voy. O sea, me digan lo que me digan, yo me voy a ir. Yo ya tenía comprado el pasaje y punto. Y dije, y si por último las cosas terminan y tengo que regresar, pues regreso. No pasa nada, pero voy a hacerlo. Pero Porque yo lo siento hice. que lo que estoy haciendo está bien. Exactamente, sí, porque la gente en vez de como que apoyarnos y decir como qué chévere, lo estás dando todo, bueno, esperemos lo mejor, te deseamos lo mejor, te ponen esas preocupaciones que tú dices, bueno, ya tomé la decisión, pero como que estás a un pasito de dar un paso atrás y de quedarte y como que al final lo único que importa es esa voz interior que te dice, no, arriesgate, hazlo y luego ve qué pasa, pero siempre con esa actitud y esa fe de que todo va a salir bien, de que eso que quieres va a ser posible para ti porque ha pasado con otras personas, porque te mereces eso, entonces yo creo que es y lo que me gusta también de lo que dices es, normalmente decimos la palabra intentar, ¿no? Como que, ay, voy a intentar, pero voy a intentar a ver si sale y si no, ya nada. Y a mí yo siempre me he quedado con que la palabra intentar como que da la posibilidad a que si te sale bien, si no, también. Entonces como que siempre hay estas dos ramas, pero cuando tú dices hacer, es porque ya estás decidida, tienes toda la certeza y la fe de que la acción que estás tomando va a tener resultados a tu favor. Entonces eso me parece súper importante porque yo justamente publicaba el otro día de que cuando quise venir a Canadá, la gente me decía, ay, pero ¿por qué tan lejos? ¿Qué tal el frío? ¿Vas a estar lejos de tu familia, pero vas a dejar tu trabajo seguro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué trabajo vas a encontrar? Y entonces en vez de a uno alentarle y decirle, no, tú puedes porque siempre has podido, acuérdate de estas veces o lo que sea, darte ese apoyo como que te quieren tener ahí mismo, pero a pesar de que tú no eres feliz. Entonces, yo creo que eso que hiciste y que todos los que ya vivimos como que una vida en nuestros propios términos, tenemos que hacer en algún momento, como de salir de esa zona de confort e ir por el crecimiento y lo que nos hace en verdad felices. Mm. Sí, qué chévere, Dianis. Y bueno, ¿cómo siguió ahí esa historia? Así es muy interesante porque, claro, ya llegué, no hubo ningún problema cuando llegué, eh, y estábamos bien, pero obviamente siempre hay dudas, a pesar de que uno tiene pues la certeza de sus decisiones, siempre aparecen ahí las dudas. Y como yo pasaba mucho tiempo en casa por no poder trabajar, pues no me despejaba tanto y venían las dudas y decía, bueno, ¿será que sí me va a pedir matrimonio? ¿Será que sí nos casamos? Lo interesante fue que apenas yo llegué, él me preguntó como si a mí me interesaría una boda por la iglesia, todo tradicional. Entonces, yo soy una persona muy espiritual. Le dije, sí, yo necesito como tener la bendición de Dios, pero no necesariamente una misa o casarme en la iglesia, pero sí tener pues la bendición de Dios, eso sí me gustaría. Entonces me dijo, ok, muy bien. Y para mí dije, bueno, si me está preguntando es por algo. Él, bueno, compró el departamento donde vivimos, lo había comprado unos meses antes de que yo llegue y siempre me incluye en las decisiones. Por ejemplo, decía, voy a comprar un sofá, ¿te gusta este color o prefieres este color? O qué color te gustaría? Entonces yo siempre me sentí Ujú. incluida en las decisiones y que las decisiones que se estaba tomando eran en pareja. Entonces eso me gustaba y por ese lado tenía esa seguridad. Pero por supuesto que tenía los miedos de ahora está pasando el tiempo y no me ha dicho nada. Entonces, claro, tuve también que abrirme y conversar. Y como suelen decir, las relaciones sanas tienen conversaciones incómodas. Es
completamente cierto. Y hubo esa conversación incómoda, entonces yo le dije, mira, estoy en otro país, no estoy trabajando, renuncié a mi trabajo, ahora obviamente no puedo trabajar, pero tampoco sé qué es lo que va a pasar en mi vida porque estoy como en el limbo. O sea, yo te amo, pero también estoy como, no sé, no sé cómo sentirme porque no tengo nada seguro, no sé qué va a pasar en mi futuro. Tengo la esperanza de que todo va a estar bien, pero estoy en el limbo. Entonces él solo me decía, no, ten paciencia. Entonces, claro, yo ya le había dicho hace tiempo que si en algo soy súper tradicional, es que a mí sí me gustaría que me propongan matrimonio, que no tenía que ser una propuesta súper increíble, que con los globos y las flores y que todo así, wow, de película, ¿no? Que incluso podía ser en plena calle y ya, que no importa, pero que sí tendría que haber una propuesta, que si en algo soy súper tradicional es en eso. Ya, sí. Entonces él lo sabía. Y claro, yo ya como que llegado a un punto, yo esperaba que él me pida matrimonio y estaba como preparándome porque íbamos a hacer un pequeño viaje, pero en realidad la propuesta fue una completa sorpresa y ni siquiera me imaginé que él me iba a proponer matrimonio ese día. Entonces me sorprendió de verdad. Yo hasta lloré ese día y en las fotos salgo llorando. No tengo ni una foto que salgo decente y sonriendo porque pues me emocioné. Es que es la emoción de ese momento, no puedes fingir eso. Yo creo que la foto perfecta de la pedida de mano, eso es después de la emoción y de lo llanto y todo eso, y es como que ya ahora sí posemos como posan todas las personas, pero lo chévere es como la autenticidad de ese momento que quedó ahí plasmado en una foto, entonces eso hace único ese momento. Qué Sí, chévere, Dianis. sí, sí, sorprendida, de verdad. Qué lindo. Y bueno, cuéntame, ¿y cuáles son los planes ahora? ¿En qué te encuentras? ¿Qué Bueno, planeas ahora hacer? estoy, ya me casé, no sé si todo el mundo sabe, pero ya, ya me casé. Y estoy empezando a hacer mi proceso para la residencia. Entonces es un montón de papeleo. Ahora sé por qué lo llaman los papeles, porque en realidad es un montón de documentos que hay que reunir y ya estamos en este proceso para por fin poder empezar la petición de la residencia. Y pues igual de ama de casa, todo bien. Eh, este, feliz, estoy súper feliz y él trabaja aquí en casa, entonces lo bueno es que podemos pues compartir, pero también tenemos nuestros breaks y nuestros espacios para cada uno y eso también es bueno. Entonces, estoy súper feliz pues digamos que yo soy un ejemplo de que las relaciones a distancia funcionan. Funcionan cuando las dos personas de verdad se aman y hacen todos los esfuerzos, a pesar de que todo el mundo les diga que no va a funcionar o que es mentira o que se da en uno de 1000 casos, pues gracias a Dios soy uno de los 1000, Sí, pero siento que es porque los dos pusimos de nuestra parte para eso. sí, yo creo que nos dejas aquí como un mensaje como de esperanza y de siempre esperar lo mejor, porque normalmente lo más común es preguntarnos como que, ah, bueno, voy a intentar esto, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya el peor escenario es que no pase nada, yo regrese a Ecuador, pero no, tú siempre estuviste pensando como que en el mejor resultado, en hacer todo lo que estaba en tus manos para que eso pase y dejar que el universo y que Dios obren su magia para que al final tú puedas compartir con esa persona que estás destinada a estar. Entonces, me parece súper chévere. ¿Y ya cuánto tiempo llevan de casados, Dianes? 2 meses. 2 meses. ¿Y qué tal? Sí, ¿Cómo se han vivido esos 2 meses? han sido muy bonitos, porque nosotros dialogamos mucho, entonces en realidad nunca ha habido peleas, porque la fuente es del diálogo. Entonces, por ejemplo, si es que algo
no nos parece bien o algo nos molesta, pues siempre dialogamos como que, ¿sabes qué? Me molestó un poco o me sentí un poco rara por esto, entonces decimos, ay, lo siento, no fue mi intención, discúlpame, y ya, o sea, no hay, nunca ha habido peleas, sino siempre hemos sido honestos. Entonces, por ejemplo, cuando yo por alguna cosa estoy de mal genio, digo, ay, estoy de mal genio, no me hagas caso si te digo algo porque no estoy de buen humor, o no había comido, estoy mal genio porque tengo hambre o algo así. O cuando me sentí un poco rara, digo, ay, me sentí rara por esto, entonces lo hablamos. Y creo que eso es la base, comunicar lo que sentimos y decirlo, porque pues no podemos leer la mente de las personas, pero en cambio si lo decimos y lo decimos de buena manera, pues todo bien. Y sí, hemos compaginado también a las actividades de cada uno. Por ejemplo, a mi esposo le gusta mucho jugar golf, entonces él me dice, bueno, creo que voy a jugar golf este domingo. Y le digo, ok, entonces el domingo yo voy a ver si me voy al parque o veo una película o algo, pero ya comunicamos también nuestras cosas. Y es algo cultural que aquí, pues, como decían, se respeta mucho el tiempo personal y no se debe ver mal para nada. Y es algo muy diferente a nuestra cultura, porque si alguien en nuestra cultura dice, ah, creo que voy a jugar golf el domingo, tal vez el esposo o la esposa dice, ¿cómo así? Pero ¿y por qué no hago así, no? Entonces, es un poco mal visto en otras culturas, pero en esta cultura es fundamental el respeto al tiempo personal. Entonces, es Sí, interesante. sí, porque yo creo que como que despejas un poco la mente y también compartir con otras personas permite que esa energía que ellos tienen también le traigas a la relación y no solamente estén ahí como los dos con la misma energía, sino que se nutran también de las relaciones que hay por fuera, con amigos, con familia. Entonces eso me parece que sería buenísimo implementarlo en Ecuador para, y en otras culturas en las que sí, tienen el concepto de que siempre tienen que estar pegados ni que chicle a donde sea que vayan. Y aparte de que ya pueden estar 24 horas, pues no, más tiempo si es que es posible, porque si no, no es matrimonio, si no, no es amor. Y, y sí, aunque sean 2 meses, pero yo sé que es algo, que el amor es algo que se debe considerar un verbo, más no un sustantivo, porque normalmente la gente cree que es un sustantivo y cree que hay únicamente cuando están enamorados, es que hay la chispa, luego se casan, pero y después a partir de los 2 años es cuando empieza la cosa de la magia y todo eso como que se va. Pero si le consideras que es un verbo y que el amor puede ser como cada acción chiquita que hagas por la otra persona, por amor, porque le respetas, porque le amas, porque le aprecias, entonces ahí es cuando se va construyendo esta base sólida, que sabes que primero son un equipo, primero están ahí los dos como que ninguno en un nivel más alto que el otro, sino que todo es equitativo y a partir de eso se puede ir para tomar cualquier decisión o cualquier acción, pero sabiendo de que son este equipo que juntos van y transitan por esta vida para buscar juntos sus objetivos. Entonces, me parece súper chévere. Felicitaciones por esos 2 meses y yo sé que van a ser muchos aniversarios y una vida llena de felicidades y todo, Muchas Dianis. Y gracias. bueno, ¿cuáles son tus próximas metas? ¿Cuáles son tus sueños que quieres alcanzar ahora que ya estás allá, ya estás un poco más tranquila? Sí, pues mi sueño es enseñar aquí obviamente en el sistema de educación de aquí en Estados Unidos. Voy a tener que rivalidar un poco de mi carrera, hacer certificaciones, pero como es una pasión, no me va a pesar estudiar, no me va a pesar hacerlo, sino que voy a hacerlo con gusto. Entonces, todas las certificaciones que tenga que hacer las haré y, y voy a enseñar. Entonces, esa es mi próxima meta y pues ojalá pueda enseñar también a adolescentes, que son más o menos las edades con las que trabajo. Como que la edad que más me gusta son 17, 18 años.
porque tienen muchas ideas. Los chicos tienen ideas increíbles para proyectos o cómo fluyen más, y también tienen la independencia para pues realizar todas sus tareas en clase. No es necesario repetir mucho qué es lo que tienen que hacer, entonces el maestro sí puede ser verdaderamente una guía y los estudiantes construir su aprendizaje, sobre todo en esas edades. Entonces, por eso me gusta más. Eso es lo que yo quiero hacer, como ser docente aquí, si es que puedo, docente de español, y si no, pues de alguna materia que se necesite. Pero ese es mi siguiente meta aquí. Qué chévere. Y para terminar, ¿qué mensaje tú darías a todas esas personas que tal vez piensan, que tal vez están como que en las edades de 20, 25 años, cuando tú todavía no sabías qué iba a pasar y que te esperabas que tu vida iba a cambiar por completo? ¿Qué mensajes les darías para que crean en sus sueños y sepan que todo es posible si es que confían en ellos mismos y en esa fe de que todo lo mejor les va a pasar porque por el simple hecho de que se merecen? ¿Cuál sería tu mensaje para todas esas personas y también todos tus alumnos que seguramente van a escuchar esto porque yo sé que te quieren mucho y te aprecian? ¿Qué mensaje les darías? Primer mensaje y consejo. Cada uno avanza a su ritmo. No hay nada más cierto que eso. Cada persona tiene su ritmo. Si, por ejemplo, ustedes encuentran que la carrera que estaban siguiendo no les apasiona, no pasa nada si es que escogen otra. Tiene que ser algo que verdaderamente les apasione, y no importa si tienen 24 o 25. Yo conocí personas que, estando ya casadas con hijos, siguieron la carrera. Una de mis compañeras, que es muy exitosa, Mauge, ella se graduó, me parece que en sus 40. Le apasiona y es una gran maestra. Ella tiene una maestría inclusive, es una súper buena docente, y ella empezó no sé, a los 40, 42, pero súper bien. Entonces, no hay edad para eso, y usualmente hay bastante presión, pero si tienen que tomarse su tiempo, su año sabático, viajar, si tienen esa posibilidad, háganlo. Viajen, conozcan otras culturas o pueden estudiar algo distinto hasta que realmente se centren en lo que verdaderamente les apasiona, y no pasa nada que pase 1 o 2 años porque cada persona tiene su ritmo propio. Crean mucho en ustedes mismos, no se dejen llevar mucho por las voces del exterior, sino más bien encuentren esa voz en ustedes mismos, desde qué es lo que realmente amo hacer, qué es lo que realmente me apasiona y cómo puedo construirlo paso por paso. Fijarse como metas cortas, fijas, y después, claro, la meta a largo plazo. Pero siempre como creer que sí pueden hacerlo, pensar que sí pueden hacerlo, porque desde ese mismo pensar que sí y ser positivos de verdad que nos ayuda. Y no hacer caso mucho a lo que digan, pero y si esto, pero si el otro, solo sí, sí puede ser, pero en realidad como que seguir su propio camino y su propia voz. Creo que ese sería el mensaje que puedo dar. Qué chévere, Dianis. Yo creo que nos deja súper inspirados, súper contentos de saber cómo somos capaces de lograr tantas cosas que alguna vez no nos imaginamos, pero que la vida mismo se encarga de ponernos en el camino correcto, de mostrarnos las circunstancias necesarias para tomar esas decisiones que cambian por completo nuestras vidas y el destino que tenemos que seguir. Así que nada, quería agradecerte mucho por estar aquí, por compartirnos y por demostrarnos una vez más que cada uno es increíble a su manera y que tú y que muchas otras personas que van a estar en este podcast tienen ese potencial de inspirar y de compartir su historia para que otras personas sepan que es posible. Gracias, Dianis.